Ok, muy buenos días, ya vamos a iniciar. Este, bueno, ahí vamos viendo qué tema nos va a tocar ver el día de hoy, ¿sí? Entonces es el tema número 20 que ya llevamos desde que iniciamos en más o menos a principios de octubre, iniciamos y ahorita vamos en el tema 20, ¿sí? Y este tema se llama Todos somos hermanos, mandamientos a favor del prójimo, ¿sí? Ahorita vamos a enlazar el tema que vimos la semana pasada con este, ¿sí? Entonces vamos a poner atención. Pero antes que nada, pues hay que ponernos en la presencia de Dios para que sea Él el que dirija este momento y que pueda abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder comprender lo que hoy nos quiere decir, el mensaje que hoy nos trae Dios para cada uno de nosotros. ¿Sale? Entonces, vamos a iniciar con la oración principal y nos persinamos, nos ponemos de pie, los que puedan ir desde sus lugares. Igual el que pueda ir, si puede ir encendiendo su cámara, por favor, para estarnos viendo, ¿sí? Entonces vamos a iniciar con la oración. Decimos, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y vamos a hacer todos juntos la oración que viene ahí. Dios de bondad y misericordia, por intercesión de San José, salva nuestras familias, haz que vivan unidas y firmes en el amor, así como las uniste en vida por la sangre, tu bondad y por la caridad en el reino eterno. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, entonces iniciamos con esta catequesis que nos va a hablar acerca de, que decíamos, del día de hoy es todos somos hermanos, mandamientos a favor del prójimo. Ese es el tema que nos tocaría comprender el día de hoy, ¿sí? Muy bien. Pero antes vamos a recordar un poquito de lo que vimos la semana pasada. ¿Sale? Ahí vienen esas preguntitas. Igual voy a ir haciéndolas y cada uno de ustedes, pues de lo que se acuerde, me va compartiendo, ¿sí? ¿Por qué recordamos el tema anterior? Porque igual pasaron muchos días, prácticamente 7 días, para volvernos a ver y pues para que se nos refresque la memoria y para aquellos que a lo mejor es primera vez que están entrando a la clase, pues puedan eh, ayudarles a comprender el tema de la semana pasada. Entonces, primera pregunta dice, ¿qué fue lo que aprendimos en el tema anterior? ¿Quién me puede decir? En la clase anterior, pues Los estuvo, mandamientos, perdón, los mandamientos. ok, pero en específico, ¿qué? O sea, hablamos acerca de los mandamientos, pero ¿a cuáles o cómo, de a cómo fue, cómo? ¿Qué Siete, más se acuerda? siete son de mi prójimo y míos y los otros tres son de Dios. Ajá, algo así. Qué más aprendimos con la maestra Alicia? También estaba el Iker, estaba Alma Patricia, también no sé si estará ahorita ahí conectada, pues estaba también en la clase que nos pueda compartir. Estaba también Sebastián, no sé si ya se conectó Sebastián. Por ahí anda Sebastián. Da señales de vida, Sebastián. ¿No está? Bueno, ¿quién más? A ver, ¿qué más? Ya nos dijo, ya nos compartieron que hablamos de los mandamientos, sí. Y luego después ya nos dijo Elisa, tú fuiste, ¿verdad, Elisa, la que nos dijiste que Sí, 7 les corresponden al prójimo y a ti y los otros a Dios? ¿Verdad que sí? Es lo que dijiste, Elisa. sí. ¿Sí? Ah, muy bien, gracias. ¿Qué más? Eso es lo que llevamos. ¿Qué más? ¿De qué más se acuerdan? ¿Y cuáles son esos tres sacramentos? Perdón, mira, ya me ando confundiendo con.
¿cuáles son los 3 mandamientos que pertenecen a Dios? ¿Se acuerdan? Que hasta en la No. tarea decía ahí el dibujito y represéntalo con el mandamiento que representa. ¿Sí? Brittany, ¿ibas a hablar, Brittany? No. ¿Perdón? No. Ok, entonces ahí como que hay 2 dispositivos juntos, Brittany, por eso se oye el eco. No sé si estará tu primo ahí por un lado contigo compartiendo o estás de otra parte. Aquí está mi primo. Ah, ok. Sí, nomás pueden, apaguen que se escuche nada más uno. Por ejemplo, ya ahí se oyó muy bien. Entonces nos decías, Brittany, ¿tú sabes cuáles pertenecen a Dios? No. ¿No? Entonces, nada más sí les encargo ahí a Brittany y Iker que nada más un dispositivo esté con el audio. Sí, los demás bajen el volumen. Xochitl, ¿ibas a decir algo? No. No, te arrepentiste, Xochitl. Ah, dale. Entonces, ¿cuáles pertenecen a Dios? ¿Qué más se acuerdan? ¿A poco nomás de eso se acuerdan? Más que eran los mandamientos, que 3 pertenecían a Dios y 3 al prójimo y a mí. ¿Alguien más? A ver, vamos viendo quién nos puede decir más, quién da más. A ver, aquí de los que estaban. Benny, creo que estuviste la vez pasada, Benny. ¿Sí, verdad? Sí, ¿De qué te sí, acuerdas, Benny? eh, bueno, ya casi no me acuerdo de nada. ¿No te acuerdas de nada, Benny? Hijo de la Benny, hombre, qué bárbaro, Benny. A ver, ¿quién más estuvo? Juan Daniel, creo que estuviste. ¿Tuviste, Juan Daniel? La No. semana pasada. Mande, No estuve. ¿no estuviste? ¿Quién otro? No. Sofía, ¿tuviste la semana pasada, Sofía? No. ¿No? Sí, Uy, nadie nomás que vino no me entonces la acuerdo semana pasada. mucho. Mande. Sí, sí viene, sí, sí viene, nomás que no recuerdo mucho del tema. Bueno, pues suerte para la próxima. Entonces hay que acordarnos siempre, sí, hay que poner atención. Yo sé que es complicado porque estamos en la computadora y, ay, me da flojera y ay, pues me acabo de despertar, no he desayunado y pues no quiero que me vean toda greñuda, todo greñudo. Sí, pero hay que poner atención. O que estamos ahí, pero estamos en otra cosa. Bueno, yo se lo voy a recordar, ¿sí? Entonces, hablamos de, de los mandamientos, de los 3 primeros que pertenecen a Dios. ¿Cuáles fueron estos? El primero es, amarás, Amarás a Dios sobre todas las cosas. exacto, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero ¿qué implica ese mandamiento? Bueno, que no hay que olvidar ni ignorar que pues debemos dedicarle lo mejor a Dios, dedicarle nuestro tiempo. Sí, muchas veces le dedicamos tiempo a otras cosas que no son importantes y a Dios lo dejamos por un ladito, ¿sí? Entonces aquí en este mandamiento nos pide que hay que amar a Dios realmente, creerle a Él, ¿sí? Y estar en oración con Él, estar en comunicación con Él. Así como ustedes hablan con sus amigos de muchos temas, así también hay que hablar con Dios, ¿sí? Presentarle nuestros proyectos, nuestros miedos, todas esas alegrías que hemos tenido, dárselas a Dios y platicar con Él y amarlo sobre todas las cosas. Y no creer en otras cosas que nos van a alejar a Dios, nos van a alejar de Dios. En lugar de unirnos a Dios, nos van a alejar. Entonces, el amar a Dios implica, no hay que olvidar ni ignorar que a Dios hay que dedicarle lo mejor, sí, darle el mejor tiempo y todo. Con esto no quiere decir que no podamos nosotros compartir tiempo con nuestra familia, con nuestros amigos, en nuestra escuela, sino de dar tiempo para todo, darle primeramente a Dios todo, es decir, cuando me levanto, hago mi oración, le doy gracias a Dios por un día más de vida y le pido que me vaya bien en el día, ¿sí? O ya en la noche, le doy gracias a Dios por todo lo que me dio en el día, todo mi día, y le pido que si le ofendí en algo, me perdone. Y analizar nuestra mente y decir, a ver, ¿en qué le he ofendido? Ah, ¿sabes qué le grité a mi mamá? Ah, ¿sabes qué? Le, le dije cosas malas a una niña o un niño, o me peleé con mi primo, con mi prima, en fin, ¿sí? De esa manera es lo que nos pide el primer mandamiento. No olvidar ni ignorar
que hay que dedicarle lo mejor a Dios, todo nuestro tiempo a Él, ¿sí? Bueno, el segundo mandamiento es, no tomarás el nombre de Dios en vano, ¿sí? ¿Ese qué implica? Que no hay que faltarle respeto a Dios, ¿sí? Con nuestras palabras. Tampoco a nuestra iglesia, tampoco a los santos, hablar más de ellos, no. Vamos a darle el verdadero respeto al nombre de Dios. Y no hay que jugar, no hay que jurar en vano. Es decir, yo le juro a Dios, aunque sabemos que es una mentira, pero ya estamos tomando el nombre de Dios sin respeto y le estamos ofendiendo si tomamos las cosas de Dios a juego, a risa, a burla, en fin, todo eso. Eso es lo que nos pide el segundo mandamiento. No tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercer mandamiento, que pertenecen a Dios, estos tres primeros, pues es santificar las fiestas. Es decir, debo asistir a misa todos los domingos. Y también esas fiestas importantes que celebramos. Sí, que ya la vez pasada la maestra Alicia nos decía, por ejemplo, el 25 de diciembre hay que ir a misa, ese es santificar las fiestas, estar en la misa. El 1 de enero, el, el 12 de diciembre, en fin, todas estas fechas importantes, el día de Corpus Christi, que es que donde celebramos el cuerpo y la sangre de Cristo, todas esas fiestas de santificarlas, pero no solamente es venir a misa, sino poner atención, estar atento a las lecturas, al evangelio, que es Cristo que nos va a hablar a través de su evangelio. Y cuando el Padre nos dé la homilía, estar atentos, estar aquí en misa, totalmente, ¿sí? No estar pensando, ay, ahorita que salga de misa, me voy a ir a jugar Free Fire o no sé qué juego juegan ustedes. Ahorita terminando y estoy más concentrado en el juego ese que en la misa. Y también los invito, ya también la maestra Alicia les invitaba la semana pasada que se vinieran a misa, que si no la podían ver, si no podían estar presencialmente, pues que fueran a buscarla en internet. Hay misas que transmite nuestra catedral con el obispo, don Rui, y pudiéramos verla, ¿no? Pero es importante estar en la misa. Y si la vemos por internet a misa, pues hagan de cuenta que están en la iglesia, ¿no? No estar viendo la misa, pero estoy acostadote en mi cama, o estoy desayunando y nomás estoy escuchando lo que están diciendo, sino vivir la misa como si estuviéramos en el templo. Entonces esas son las dos maneras. Santificar las fiestas es eso, darle el lugar a Dios, ¿sí? Y celebrar esos momentos significativos de la vida de Jesús, ¿sí? Eso es importante. Entonces, esos tres primeros mandamientos pertenecen a Dios. El primero, amarás a Dios sobre todas las cosas. El segundo, no tomarás el nombre de Dios en vano. Y el tercero, santificar las fiestas, ¿sí? No se les olviden esos mandamientos, porque esa es una oración que se tienen que aprender de memoria, ¿sí? Los 10 mandamientos. Estos tres primeros, y ahorita vamos a ver los otros restantes, ¿sí? Entonces es importante tenerlos claros, estos mandamientos. Camila levantó la mano. Perdón. Ah, levantó la mano. Camila levantó la mano. A ver, Camilita, Camila. ¿A qué hora son las misas? ¿a qué hora son las misas? Bueno, hay misa a las 8 de la mañana o celebración y a las 12 de mediodía. ¿Sí? Es importante que asistan. Dale. Muy bien. ¿No hay otra pregunta? ¿No? Bueno. Entonces pasamos a lo que nos truje. O sea, vamos a ver los otros 7 sacramentos restantes. Perdón, mirando con los sacramentos. Los 7 mandamientos restantes, ¿sí? Ahorita vamos a ir viendo cada uno de ellos. Pero antes de eso, bueno. Y estos mandamientos se va a resumir en lo siguiente. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. En eso se van a resumir los 10 mandamientos. Que hay que amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma y con toda nuestra mente. Y más adelante se le agregará, y a tu prójimo como a ti mismo. En eso se resume toda la ley. Y los mandamientos no hay que verlos como una carga. Es decir, es que me están mandando que hagan esto, que haga esto, que haga lo otro. Por ejemplo, en mi casa, pues tengo que cumplir
ciertas reglas. ¿De cuáles? Bueno, si voy a la escuela, si estoy todavía tomando las clases en línea, pues a conectarme a la hora precisa, o si ya estoy yendo a la escuela 2 o 3 días a la semana, pues estar atento en las clases. Ese es nuestro compromiso, esa es la regla de nuestro, que nos tienen nuestros papás. También en nuestras casas de ayudarles a la limpieza, de hacer nuestras tareas, todo eso. Entonces, en nuestra casa tenemos nuestras reglas, en la escuela también tienen sus reglas. Y por ejemplo, ahora ya se le agregan más, sabes que cuando estés adentro de la escuela, hay que estar con su cubrebocas puesto siempre, cuando entren a la escuela, pues su gel, y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Muchas veces lo vemos como imposición, como una carga, pero los mandamientos que nos ofrece Dios son para alcanzar la felicidad, ¿sí? Si los cumplimos esos 10 mandamientos, vamos a ser felices, no vamos a tener miedo, no vamos a tener tristeza, no vamos a estar enojados, si realmente cumplimos con los mandamientos. Entonces, los 10 mandamientos se resumen en estas palabras. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo, ¿sí? Bueno, seguimos. Bueno, ahí qué es lo que vemos ahí en esa imagen. ¿Quién me puede decir? Niños en el mundo. Niños en el mundo, ¿y qué tiene en medio? ¿Se alcanzan a percibir? Una bandita. Sí, como una curita, ¿verdad? Ujú. ¿Por qué creen? Porque Están hay mucha basura. bueno, Para también cuidar al planeta. cuidar el planeta, pero ¿qué más? Para curar todas las enfermedades. Puede ser también, ¿qué otra cosa? Mm, ¿Por qué Para creen que está? curar el mundo. Perdón, Para curar el el mundo. mundo. curar el mundo. Ajá, ¿qué otra cosa? Pero ¿por qué hay que curar el mundo? ¿Qué es lo que le sucede al mundo? Es porque las personas tiran basura. O las personas tiran basura Hay mucha violencia, hay mucha guerra, hay mucho racismo, los Hay árboles. muchos políticos malos, hay mucha violencia, hay mucho las racismo, enfermedades. mucho humo que quieren curar Ajá. las Carro pasando con vapor, así. Ok. Ah, bueno, sí está bien lo que dicen, sí, ya alcancé a escuchar, pero sí les voy a encargar que hay que darnos el tiempo para hablar, porque ahorita se encimaron como 3 o 4 y no entendí pues qué es lo que pasó. Ahí creo que está, me parece que Juan Daniel, me parece que estaba levantando la mano, Juan Daniel. Y también Azucena Padilla. Bueno, No, yo que no. es Jessica, ¿sí, verdad? Eres Jessica. ¿Nadie levantó la mano? Juanita Cabrera levantó la mano. Ah, que sí, ¿cuál es su nombre? Juanita Cabrera. Sergio. Perdón. Sergio. Ah, el Sergio, sí es Sergio, pero está en la cuenta de su mamá. ¿Levantaste la mano, Sergio? ¿Qué nos ibas a compartir, Sergio? Sí, Dime. porque las personas están alejadas de Dios. Ándale, exacto, perfecto, muy bien. Sí, todo lo que contestaron ustedes estuvo bien. Que el mundo está enfermo, sí, ¿qué tiene? Pues lo contaminan, ¿qué tiene? Hay mucha violencia, ¿qué tiene? Ahorita alcancé a escuchar que los políticos son malos, eh, en fin, y ahorita lo que decía Sergio, que la gente se está alejando de Dios y por tal motivo alejarme de Dios, voy a entrar en caos, ¿sí? Entonces está el mundo mal, ¿por qué? Por las guerras, ¿sí? En la primera de esa imagen. ¿Cuál guerra? Por ahorita, no solamente la que se está viviendo en Rusia contra Ucrania, o que están invadiendo Ucrania, allá por Europa, sino también en nuestros pueblos, en nuestras comunidades, en nuestras colonias, en nuestras ciudades, también hay dificultades, hay violencia y hay guerras no tan agresivas como tirar bombas, sino muchas veces entre las familias están en guerra, peleadas por cosas insignificantes, por cositas que, ay, es que me hizo malos ojos y ya estoy enojado con esa persona y ya entramos en guerra, ya no les queremos hablar a nuestras familias. Ah, o sabes que no me mandó un WhatsApp, le pregunté algo y no me contestó al minuto que le mandé el WhatsApp. Ah, ya estoy enojado con esta persona. Sí, muchas veces hacemos guerra o hacemos mucho show o como dicen, mucho pancho
por cuestiones que no tienen nada que ver, o sea, por simplezas, pero bueno, así es el ser humano, de complicado. También hay hambre en el mundo, vemos estos niños que están con una bandeja ahí, pero los vemos un poco desnutridos a los pobres. Estos niños de África, y no solamente de África, también aquí en Hermosillo o en las colonias donde estemos, hay personas que sufren hambre, o en especial niños. ¿Por qué? Pues por muchas circunstancias, ¿no? Que los papás, no sé, no quieran trabajar, en fin, hay muchas circunstancias, no hay que juzgarlo. Simplemente, si tenemos para ayudar, hay que hacerlo. Y no solamente criticar, sino accionar, hacer algo por nuestro mundo que se encuentra enfermo. También las peleas. Ay, es que no me prestó la muñeca o el carrito. Ah, le voy a pegar al chamaco este. Sí, ahí vemos a dos chamaquitos agarrados de las greñas, agarrados del chongo. Sí, entonces hay que, también el mundo está enfermo por las peleas que muchas veces son simplezas, son cosas que ni al caso. También hay mucha tristeza en el mundo. ¿Por qué? Bueno, por la situación que estamos viviendo, la pandemia, ha habido muchas personas que, pues desgraciadamente, pues han fallecido, muchos familiares, a lo mejor muy cercanos de nosotros, entonces hay tristeza, hay dolor en el mundo. También hay por las injusticias que se llevan a cabo, también hay ese dolor, esa tristeza, ¿sí? También hay esas personas o jóvenes que por el bullying que les hacen, pues se sienten mal. Es decir, se sienten que no valen la pena, se sienten mal. Y también el mundo está enfermo por esas personas de mal corazón que ofenden a otros, ¿sí? Que le hacen daño a otros. Muchas veces dicen, no, pues es que muchas veces duelen más las palabras que el trancazo, es decir, que el golpe que nos vayan a dar. Duelen más las palabras que nos van hiriendo nuestro corazón, vamos perdiendo esa dignidad de decir, soy hijo de Dios. Entonces, también, si a nosotros nos hacen bullying, hay que denunciarlo, hay que pedirle ayuda a nuestros padres. Pero si nosotros somos los que hacemos el bullying, también hay que decirlo para que nos ayuden, ¿sí? Entonces, darle de los dos lados, tanto al que hace como al que le hacen, ¿sí? Entonces es importante tener en cuenta, y el mundo está enfermo por eso. También el maltrato, ¿sí? Los golpes, ¿sí? Que muchas veces por cualquier cosa, pues no solamente a los niños, sino también en los hogares hay golpes, hay violencia. Entonces el mundo está enfermo, está triste, hay dolor, hay tristeza, hay lágrimas, hay muertes, hay destrucción. Pero no todo está perdido, porque hay una solución, ¿sí? Bueno, ahorita le voy a decir qué solución hay. ¿Ustedes saben cuántas personas vivimos en el mundo? Más o menos. No, Millones. no, Perdón, Juan Daniel, ¿cuántos? Unos 7.8 billones. ¿Billones Sí, o millones? billones. Billones, bueno, pues como que le pusiste de más, pero sí, más o son menos por ahí va la 7 cosa. millones de personas en todo el mundo. ¿Cuánto? 7.000 millones de personas en todo el mundo. Uy, casi latinaba. Bueno, yo creo que a lo mejor ya la completamos. Hay 7.800. 6.000 millones aproximadamente, ¿no? Porque ya cuando se hizo que se analizó cuántas personas habíamos en el mundo, pues ya pasó tiempo, ¿no? Entonces ya cuántos nacimientos hubo. Sí, pero todavía billones todavía no llegamos, ¿no? Pero, o sea, con este paso acelerado, pues posiblemente podamos llegar. Pero sí, exactamente, son 6.000 millones aproximadamente. Pueden ser más, ¿eh? Obviamente deben de ser más, ¿no? Pero un promedio más o menos, 6 millones de personas. Estamos en el mundo, regados por todo el mundo. Aquí México, Europa, en todo el continente europeo, en fin, de aquí hasta China, ya con los chinitos que comen también hasta allá, todos somos más de 6 millones de personas, aproximadamente. ¿Y qué creen? Pues Dios, Sanando el mundo. mande. Sanando el mundo. Ah, bueno, sí, sanando al mundo, pero hay alguien que lo sana, que nos va a ayudar. Entonces, esos 6 millones de personas que hay en el mundo aproximadamente, que les digo son más de 6 millones, Dios va a cuidar de cada uno de nosotros, de cada uno, ¿sí? Dios nos cuida. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro Padre, ¿sí? A pesar de que hay guerras, pero las guerras no son provocadas por Dios, sino por el hombre.
por esa ambición de poder, por esa ambición de querer destruir a otra persona, se conflictúa y hace guerras, hace conflictos, ¿sí? Pero Dios nos cuida a cada uno de ellos, de a cada uno de nosotros. Si todos tenemos a Dios como Padre, entonces todos somos hermanos. Es lo que nos decía ahorita, me parece que Sergio, que nos hemos alejado de Dios. Por eso hay guerras, por eso hay destrucción, por eso hay tanta muerte, porque nos hemos alejado de Dios. Y no es porque Dios mande un castigo y dice, se están portando mal, los voy a castigar. No, Dios no es así. Dios es un ser lleno de amor, de misericordia, es decir, que su corazón se desborda por cada uno de nosotros. Entonces, si todos tenemos a un mismo Padre común, que es Dios Padre, pues por lógica, todos somos hermanos. No vamos a ser hermanos de sangre, es decir, que nuestros papás son los mismos papás de Juan Daniel, los mismos papás de Xochitl, los mismos papás de Jessica. No, cada quien tenemos nuestros padres consanguíneos, pero todos somos hermanos. ¿Pero hermanos en qué? En Cristo Jesús. El que está ahí en la cruz es Cristo Jesús. Es el Hijo de Dios y es hermano nuestro. Él, con esa entrega generosa de su pasión, muerte y resurrección que estamos próximos a celebrar, Él se entregó por nosotros. Él es nuestro hermano mayor. Él da la vida por cada uno de nosotros. Por eso todos somos hermanos en Cristo. Y no vamos a tener los mismos papás, abuelos y toda esa familia, pero somos hermanos en Cristo Jesús. ¿Sí? Entonces, por eso todos somos hermanos y por tal motivo debemos de cuidarnos, de respetarnos, de no hacernos daño, ni hacerte daño tú mismo. ¿Sí? Después, Jesús también en su vida nos enseñó cómo debemos relacionarnos todos como hijos. ¿Sí? Él nos va a enseñar cómo hay que relacionarnos, cómo hay que ser con nuestro hermano, con nuestro prójimo. ¿Sí? Jesús, hay una escena en que un maestro de la ley le dice a Jesús para ponerlo a prueba, es decir, para equivocarse y ya poder decir, es un blasfemo, ha ofendido a Dios, ha tomado el nombre de Dios en vano, vamos a matarlo. Entonces lo puso a prueba este maestro de la ley y donde le pregunta, ¿cuál es el principal de los mandamientos? ¿Cuál es porque el pueblo judío, nada más para recordar, no solamente no tenía, o sea, el pueblo judío cumplía con 636 mandamientos y preceptos. 636. Imagínense, nosotros nos pide Dios que cumplamos 10. Ahora imagínense el pueblo de judío, donde vivía Jesús, que tenía que cumplir 630 y tantos mandamientos. Si con 10 la hacemos de emoción nosotros, nos quejamos. Ahora el pueblo de Israel, el pueblo judío, iba a cumplir 630 y cachito de mandamientos. Entonces este maestro de la ley le dice, oye Jesús, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Para ponerlo a prueba le decía, para ver dónde se equivocaba Jesús. Y Jesús le dice, amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas tus fuerzas. Era el mandamiento más importante que dijo también, es el mandamiento más importante. Le dijo también, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el mandamiento más importante, donde resume los 10 mandamientos, donde voy a amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas mis fuerzas. Y le dice Jesús, pues que ese era el mandamiento más importante, pero también le dijo, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, el mundo está convulsionado, el mundo está enfermo. Jesús viene a hablarnos de ese mandamiento supremo, de amar a Dios y al prójimo como a mí mismo. Si yo no me amo, difícilmente voy a amar a mi prójimo, mucho menos voy a amar a Dios. Necesito amarme yo, respetarme yo, para poder amar y ser feliz amando y alabando a Dios.
Entonces, el mundo está convulsionado porque se ha alejado de Dios, se ha alejado de la verdad, ha buscado la oscuridad. Entonces, ahí está. Ese es lo que le dice Jesús a ese maestro de la ley, que hay que amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y a amar al prójimo como a mí mismo o como a ti mismo. Entonces, si volvemos acá a este mandamiento, nos dice, y amarás a tu prójimo como tú amas, Jessica, como tú amas, Brittany, como tú amas, Xochitl, como tú amas, Sergio. Pudiéndolo quitar a ti mismo, podemos poner nuestro nombre y hay que amar a Dios con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con toda el alma y al prójimo como nos amamos nosotros, ¿sí? Si nos amamos nosotros, vamos a poder respetar a los demás. Pero una pregunta, ¿quién es el prójimo? ¿Quién me puede contestar esa pregunta? ¿Quién es el prójimo? Jesús. Pues, no, Las pues sí pudiera. personas. Exacto, las personas, la persona que tengo a mi lado, mi próximo. El prójimo es mi próximo. ¿Y cuál es el próximo? Pues nuestra familia, nuestro papá, nuestra mamá, nuestros hermanos, nuestras tías, nuestros tíos, nuestros abuelos, nuestras abuelas, y así sucesivamente. Ese es el prójimo. Pero también cualquier otra persona, ¿sí? Sí, Sergio, levantaste la mano, adelante, Sí, como dime. vecinos, Ajá, exactamente, el vecino, el amigos. próximo, el que está ahí a mi lado, ¿sí? Son los más próximos. Bueno, ¿quién es el prójimo? Pues es esa persona que está a mi lado, ¿sí? Ok. Bueno, después ya decíamos quién es mi prójimo, pues ya decíamos nuestra familia, nuestros vecinos, todos los que están a nuestros alrededor. ¿Quieren saber qué le respondió? Es decir, vamos a ver ahorita un pasaje evangélico en donde vamos a hablar, que nos van a hablar acerca del prójimo, que es lo que hizo una persona, ¿verdad? Permítanme. Bueno, entonces vamos a ponernos de pie, los que podamos ahí de su lugar, porque vamos a proclamar la palabra de Dios. Vamos a buscar en nuestras Biblias, el que tenga Biblias ahí cerca, pues la busca, la cita bíblica, en el cual nos va a hablar que quién es mi prójimo, ¿sí? Eh, Esa es la cita que está ahí en pantalla, es Lucas capítulo 10, versículos del 30 al 37. Pongamos mucha atención porque va a haber preguntas una vez concluida la proclamación. Entonces nos ponemos de pie ahí en su lugar y ponemos mucha atención. ¿Por qué hay que ponerse de pie cuando proclamamos la palabra de Dios? Porque es una posición de estar atentos, ¿sí? A lo que Dios nos va diciendo, ¿sí? Porque acuérdense que la palabra de Dios no se lee, sino se escucha. Es decir, que es Dios, que es Jesús, quien nos va a hablar a través de su palabra. Entonces, por eso nos ponemos de pie en señal de que vamos a poner mucha atención. Y dice,
Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo. Igual ahí está también la lectura, ahí en la siguiente hojita, ahí aparece para que también la vayan siguiendo junto conmigo. Entonces vuelvo a iniciar. Dice: Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo. Lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por allí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montura. Lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente, sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más, te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? ¿El que tuvo compasión de él? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor, y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. Vamos a guardar unos momentos de silencio, en donde, bueno, ya que concluimos, decimos: gracias, Señor, por tu palabra. Vamos a dejar unos momentos para reflexionar. Si gustan, pueden ir leyéndola nuevamente, este evangelio, ahí está en su pantalla. Dejamos un momentito de silencio para reflexionar. Se trabó. Bueno, continuamos. Entonces vamos a volver a ver la lectura esta. Ahí está el evangelio y vamos a ir leyendo. Conforme vamos leyendo, van a ir apareciendo algunos dibujos que nos van a ayudar a reafirmar lo que estamos escuchando. Dice: Jesús volvió a tomar la palabra y le respondió: un hombre bajaba de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de unos bandidos que lo despojaron de todo, lo hirieron y se fueron, dejándolo medio muerto. Casualmente bajaba por el mismo camino un sacerdote. Lo vio y siguió de largo. También pasó por ahí un levita. Lo vio y siguió su camino. Pero un samaritano que viajaba por ahí, al pasar junto a él, lo vio y se conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con aceite y vino. Después lo puso sobre su propia montadura, lo condujo a un albergue y se encargó de cuidarlo. Al día siguiente sacó 2 denarios y se los dio al dueño del albergue, diciéndole: cuídalo, y lo que gastes de más te lo pagaré al volver. ¿Cuál de los 3 te parece que se portó como prójimo del hombre asaltado por los bandidos? El que tuvo compasión de él, le respondió el doctor, y Jesús le dijo: ve y haz tú lo mismo. ¿Ok? Entonces, ahí están, otra vez reafirmando la primera pregunta: ¿de quién habla esta parábola? ¿Quién me puede contestar? ¿De quién De habla esta Jesús. parábola?
Y un samaritano. Ajá, de un samaritano. Ok, ¿qué más? De un buen samaritano, dice, ¿no? ¿Qué personajes aparecen? Jesús, un buen samaritano. Un Bueno, Jesús, sacerdote. no, Jesús le está, bueno, Jesús le está diciendo al maestro de la ley. Pero en la parábola, ¿qué personajes aparecen? El samaritano, ¿quién más? El sacerdote. Un sacerdote, ¿quién más? El dueño de la finca. Bueno, ya es el samaritano, el sacerdote, ¿qué más? El dueño de la finca. ¿El dueño de quién? De la De finca. la finca. Ah, bueno, del albergue que dice ahí, no es finca, no un albergue. Pero también un levita, dice. Sí, esos personajes había. Obviamente, al que asaltaron, los bandidos, el sacerdote, el levita y por último el samaritano. También aparece ya por colación, pues el dueño del albergue donde iba a estar, pues atendiendo a este joven. Bueno, ¿qué le sucedió al hombre que bajaba de Jerusalén? Lo ¿Qué le sucedió? asaltaron. Lo asaltaron y dice la escritura, lo dejaron medio muerto, dicen, por todo lo golpearon y todo eso. Ahí también ahí en la otra hoja, ahí aparece la imagen. Bueno, aparece la parábola en imagen, ¿sí? Después, ¿cómo se portaron los que vieron al herido? ¿El sacerdote cómo se portó? Lo de se fue de paso. Se fue, Bueno. no lo quiso ayudar. No le Ok. importó. No le importó, ¿verdad? Lo dejó ahí tirado, lo vio medio muerto, dijo, tirado, pues ahí te la avientas. Se golpearon por menso, le haber dicho, ¿no? El sacerdote. Pero nada más ponerles aquí en contexto. Ese sacerdote que se habla en la Sagrada Escritura no es el sacerdote de la actualidad. Es decir, el padre Gilberto, no crean que, o ese sacerdote que es como como los actuales. El sacerdote que habla, pues es entre los judíos, ese sacerdote que era el que ofrecía sacrificios de animales. Antes el pueblo judío creía que con darle holocausto, es decir, sacrificar o matar animalitos, creían que estaban agradando a Dios. Era una forma equivocada, pensaban ellos que así le gustaba a Dios. Entonces ese sacerdote se encargaba de los animalitos que le daban, de sacrificarlos, de matarlos en un altar y ya lo ofrecían el pueblo judío. Entonces no es el mismo sacerdote que vemos hoy en la actualidad. Y luego, ¿qué más? Bueno, veníamos el levita. ¿Qué pasó con el levita? ¿Qué hizo el levita? También se fue de paso. Se fue de paso, lo vio todo golpeado, ¿no? Dijo, pues, patitas, ¿para qué la quiero? Lo ¿Para qué traigo. las quiero? Ahí la dejo. El levita es una persona de la tribu de Leví. Ellos se encargaban de todas las cosas del templo, del culto a Dios. ¿Sí? Se preparaban ellos cuando iba a haber el culto a Dios, preparaban todo lo necesario. Y posteriormente pasó un quién? Samaritano. Un samaritano. Este samaritano, pues, entre los judíos y los samaritanos había una enemistad. Es decir, no se caían bien. Veían un samaritano y decían los judíos, ay, ahí vienen estos latosos. Ay, cómo me cae gordo este. Como muchas veces así lo hacemos nosotros. Somos esos judíos, ¿no? Posiblemente que viene la julanita, ay, cómo me cae gordo esta chamaquita porque es muy alucin, porque dice muchas cosas que en el caso. Nada que ver. O viene este chamaquito, ay, bien latoso porque me hace mucho daño. En fin, muchas veces somos así. Bueno, el caso que los samaritanos, los judíos no podían ver a los samaritanos. Pero ¿qué es lo que hacen? Pues pues eran enemigos los judíos con los samaritanos. Pero fue el que se portó mejor, ¿sí? A pesar de que ese que estaba tirado en la calle, malherido, pues posiblemente era judío. Pero al samaritano no le importó y lo ayudó hasta donde pudo. ¿Quién fue el que atendió al herido? El samaritano. Ajá. ¿Qué hizo con él? ¿Qué hizo por él, el samaritano? Se Lo lo ayudó. llevó. Lo curó. Lo curó, dice. Lo vio, se conmovió, dice la escritura, se conmovió, o sea, sintió compasión de la persona verlo herido. Se acercó, dice que le curó sus heridas con aceite y vino y se las vendó. ¿Qué más hizo por él? Y luego después dice
lo subió a la cabalgadura, es decir, a su caballo, y se lo llevó a un albergue. Ya estando ahí, lo cuidó ese día de lo que le sucedió a él. Se fue el samaritano porque tenía que hacer sus pendientes y le dice al del albergue, cuídalo y todo lo que gastes de más, a mi regreso, yo te lo voy a pagar, ¿sí? Entonces le dio un denario, dice, un denario es, pues era la moneda que se utilizaba el pueblo judío. Es, a lo mejor pudiéramos decir, no sé, le dio 1,000 pesos, poniéndolo a pesos, ¿no? Más o menos, o 100 pesos, algo así, pero era dinero. El denario era un dinero donde se pagaban servicios. Entonces el samaritano hizo eso. ¿Qué preguntó Jesús? ¿Qué le preguntó a Jesús al maestro de la ley o al doctor de la ley? ¿Se acuerdan? Que ¿No se quién acuerdan? era la mejor persona de los tres que pasaron. Ah, que si quién era la mejor persona de estos tres que pasaron. Ok. Y ya le dice, le contesta al doctor, el que hizo el bien por ese samaritano, perdón, por esa persona herida. Y ya le dice Jesús, pues tú también haz lo mismo. Entonces, ¿quién es mi prójimo? Ya decíamos, el que está a mi lado. Entonces dice, ¿quién se comportó como prójimo de aquella persona herida? Pues ya decíamos el samaritano. Dice, se conmovió, decir, se compadeció de esa persona que estaba herida y la curó, la ayudó, ¿sí? Entonces, de esa manera, nosotros debemos de ser. Y le dice, como le pregunta a Jesús que cuál de los tres hizo la buena acción, pues obviamente el samaritano. Entonces le dice, haz tú también lo mismo. Y es lo que nos dice a nosotros, tú también haz lo mismo por tu prójimo. Si tienes la posibilidad de ayudarlo, hay que ayudarlo. Que van a nuestra casa a pedirnos un taquito, nos tocan. Obviamente, si estamos solos, pues hay que pues, asegurarnos de que, pues tener seguridad, ¿no? No hay que hacerlo tampoco hacia el aventón. Si está alguna persona adulta, pues a pedirle que nos dé algo para ofrecerle a esta persona, ¿sí? Pero siempre con los debidos cuidados, pero tratando de ayudar hasta donde podamos, ¿sí? Siempre con todas las cuestiones de seguridad. ¿Qué es ser prójimo? Bueno, el ser prójimo es ver por los necesitados, por las necesidades de los demás. ¿Qué es ser prójimo? Ver a aquella persona que sufre o que le batalla un poquito, ver por sus necesidades y ayudarlo, como les vuelvo a repetir, hasta donde podamos, ¿sí? Tampoco es que voy a ayudar hasta todo así, pero sin quedarme sin nada, pues tampoco esta ayuda, ¿no? El ayudar es hasta donde pueda, hasta donde están mis posibilidades, le voy a ayudar a aquella persona, ¿ok? Y luego después nos dice, ese ser prójimo, ver por las necesidades de todas las personas. ¿Qué nos enseña Jesús con esta parábola? ¿Sí? La parábola es este pequeño historia, como un cuento que contaba Jesús para darnos a entender algo. ¿Sí, Brittany? Yo estaba escribiendo el cuento. ¿Lo estabas escribiendo? Sí, para que no se me olvide. Ah, perfecto, excelente. Muy bien, muy buena Que no técnica. terminé de terminar. Ok, entonces, ¿qué nos va a enseñar con esta parábola Jesús, con esta pequeña historia? Que Jesús, pues es nuestro hermano y Él dio la vida por nosotros. Ya les enseñaba ahorita, en esa cruz, Él entregó su vida por amor a nosotros. Nadie lo obligó. Él aceptó esa muerte por amor a nosotros, por nuestros pecados. Eso nos enseña que es ese hermano mayor que da la vida por nosotros. También Jesús es ese buen samaritano, porque está atento de nuestras necesidades, no es indiferente como el levita y como ese sacerdote, ¿sí? También Él se entregó por todos sin distinción. ¿Y cuál es la prueba? Esa cruz donde está Jesús, donde Él murió por amor a nosotros, donde entregó su vida y la entregó por amor. Él murió por todos nosotros. Él tomó el pecado de todos nosotros y
murió en ese suplicio de la cruz por cada uno de nosotros. Y también nosotros debemos tener esa compasión por los hermanos, por eso especialmente los que tienen necesidad. Porque es importante, o sea, nuestra familia o nuestro vecino, a lo mejor tenemos a nuestros abuelos todavía, eh, a lo mejor están solitos en su casa, batallan, pues también es ir a apoyarlos a ellos, de decir, este día voy a dedicarle todo este día a mis abuelos. ¿Para qué? Para ayudarlos a hacer el quehacer en su casa, para si puedo ayudarles a hacer algún alimento, en fin, ver por las necesidades de nuestros abuelos o de esta persona. O que sabemos que hay un vecinito en el cual... Mi bisabuela vive solita y le ayudo a trapear y a barrer. Ajá, excelente, muy bien. Así es, hay que hacer esas acciones, hay que hacerlas por nuestra familia, ¿sí? Sí, Iker, ¿Me da permiso para ir al baño? sí, adelante, sí, adelante. Ya saben, ¿no? Que cuando tengan necesidad de ir al baño, se levantan y pues se van, no necesitan pedir permiso. Sale. Muy bien. Aquí otra cosa. Bueno, ayudar a nuestro prójimo. O, por ejemplo, está un vecino, una persona mayor, un adulto mayor, que no puede valerse por él. Pues si hay que ir a hacerle el mandado de que quiere algo de la tienda o del súper, pues ayudarle, ¿sí? O en la casa que ocupó algo, no sé, ayudarles a barrer o algo, pues hay que hacerlo. Pero siempre, como les vuelvo a repetir, siempre cuidando nuestra seguridad, ¿sí? Eso es lo importante, pero ayudar hasta donde podamos. Porque también Jesús nos pide que demos ese amor tan grande por todos. Dice, porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué premio merecen? Hasta los malos aman a los que los aman. Si tú saludas solo a tus amigos, ¿qué mérito tienes? También eso hacen los que no creen en Dios, ¿sí? Lo importante es amar a nuestros enemigos. ¿En qué sentido? Bueno, obviamente si hay una persona que nos hace daño, pues hay que perdonarla, pero también guardar nuestra distancia. ¿En qué sentido? Si vemos que nos está haciendo daño, pues no debemos estar cerca de esa persona, pero no guardar ese rencor. Pero, por ejemplo, si me peleé con alguien por una simpleza, pues irme a reconciliar con esta persona y amarla cada vez más, ¿sí? Eso hay que hacer, siempre amar a nuestros enemigos. Como dice, si aman a los que te aman, pues qué premio merecen, ¿sí? Entonces, o si saludas a solamente tus amigos, pues qué mérito tienes. Hay que saludar a todo mundo. También dice, fíjense hasta dónde nos pide amar Jesús a nuestros hermanos. Dice, traten a los demás como quieran que los traten. Amen a sus enemigos, hagan el bien, presten sin esperar nada a cambio, sean compasivos como el Padre Celestial es compasivo. ¿Sí? Bueno, eso es lo del tema de hoy y que vamos a ver los mandamientos restantes, ¿sí? Los otros mandamientos que hacen falta. Bueno, permítanme. Bueno, aparte de la tarea que les vamos a mandar más al rato, también se les va a agregar que escriban los 7 mandamientos restantes, ¿sí? Ya hablamos ahorita de los 3 primeros: amarás a Dios sobre todas las cosas, no jurarás el nombre de Dios en vano y santificar las fiestas, ¿sí? Y vamos a buscar a los demás mandamientos. Se los voy a decir así de una manera rapidita porque ya no tenemos tiempo. El cuarto mandamiento es honrar a tu padre y a tu madre. Es decir, este mandamiento implica pues respetar a nuestros papás, ¿sí? En todos los sentidos, porque a ellos les da tristeza cuando nosotros nos portamos mal. No hay que insultarlos o porque nos regañaron o que no nos dieron un permiso y ya estamos pensando miles de cosas en nuestra mente y que, perdón, le ofendemos a Dios. Entonces, ese cuarto mandamiento nos pide honrar a tu padre y a tu madre, respetarlos a nuestros papás. Y no desde niños, sino desde niños, siendo jóvenes, siendo adultos, siempre hay que respetar. Y no solamente a nuestros papás, sino también
a, a todas las personas que tengan autoridad sobre nosotros, es decir, personas mayores que nosotros, nuestros maestros, hay que respetarlos también, e implica ese mandamiento. El quinto mandamiento, no matarás, es decir, no se refiere solamente a matar con una arma, sino también de palabra. Muchas veces ofendemos a otra persona, le decimos un montón de cosas y ofendemos, la matamos, le matamos su dignidad, pues a aquella persona. ¿Sí? Guardar ese odio, ese rencor con aquella persona que vemos, esa vecinita o esa primita o esa amiga que, ay, cómo me cae gorda la fulanita porque es muy simple y que vamos, que ya sentimos que nos duele el estómago nomás de verla pasar, ¿no? Y que muchas veces no nos hace nada. Sexto mandamiento, no cometerás actos impuros, es decir, tener pensamientos y tener conversaciones o malas, decir, pues cosas impuras, cosas que no le agradan a Dios. O muchas veces eh, poder o ver a lo mejor, no sé, escenas o libros o revistas no apropiados ni para adultos ni para niños, ¿no? Para ni nadie. O ver esas historias o esas series que ahorita están de moda, que a lo mejor contienen contenido, pues, no apto ni para adultos, siquiera mucho menos para niños, ¿no? Entonces, es eso. Y pues tener esos pensamientos malos sobre otra persona, ¿sí? No robarás. En este mandamiento, pues es no tomar los bienes ajenos. Tampoco si nos prestan algo, dañarlo, regresarlo roto, regresarlo en malas condiciones. Si nos prestaron bien, pues hay que regresarlo bien. Si no lo, si los, o si no lo entregamos, pues estamos robando, ¿sí? El octavo mandamiento dice, no levantarás falsos testimonios ni mentiras. Mentir como daño grave al prójimo, nuestro prójimo. Si le mentimos, si decimos, ay, es que la fulanita, fíjate que andaba aquí y allá, y sabemos que no es cierto eso que nosotros estamos diciendo, y pues estamos dañando la integridad, pues, de la otra persona. Noveno mandamiento, no desearás la mujer o el varón que no te pertenece. Dañar el hogar ajeno o propio, o tener muchas veces amistades peligrosas que no nos convienen. El décimo mandamiento, no desear los bienes ajenos, es decir, que yo quiero todo lo que el otro tiene, estoy codiciando, quiero tener más que el otro, quiero ser mejor que el otro, tener ese orden desordenado por los bienes materiales, que es de los pecados capitales, la avaricia, ¿sí? O tener muchas otras cuestiones que queremos más y tener lujos, más puros lujos y nos olvidamos pues de nuestro prójimo. Entonces, esos son los 10 mandamientos. Los 3 primeros pertenecen a Dios y los otros 7 pertenecen al prójimo. Sí, entonces, no hay que quedarnos con la idea de ese mundo convulsionado por la violencia. Hay que acercarnos a Dios y siempre en nuestra oración pedirle a Dios por la paz del mundo, por la paz de nuestras familias, por la paz de nuestras ciudades, de nuestra ciudad. En fin, siempre pedirle a Dios porque reine la paz y que pedirle también que más personas acepten ese amor que Dios nos ofrece incondicional, que no nos va a poner una condición, que nos va a amar a todos por igual, ¿sí? Entonces, eso es lo que debemos tener. ¿Y cómo vamos a empezar a hacer un cambio en nuestra vida? Pues amando al prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Decíamos, el que está próximo a mí, el que está cerca de mí. Entonces, eso es, pues, el tema del día de hoy. Ah, bueno, les decía que parte de la tarea, pues van a poner, si gustan, pueden hacer un dibujo de cada mandamiento y hacer un dibujo representativo de ese mandamiento, ¿sí? Aparte de la tarea que les vamos a mandar, que les voy a mandar más al rato, es eso. Y también pedirles, por favor, de la manera más atenta, que no se les olvide mandar sus tareas, porque es importante. Dale.
Bueno, entonces vamos a hacer la oración final y ya para poder continuar con nuestras labores en nuestras casas. Sí, nos ponemos de pie para hacer la oración final, ahí desde sus lugares, y decimos, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por tus beneficios recibidos, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Bueno, antes de que se me vayan, nada más también recordarles que hoy estamos celebrando la fiesta de San José, el padre adoptivo de Jesús, ¿sí? Entonces también les voy a encargar que ahí en la tarea le agreguen, bueno, también si hay un José por aquí, pues muchas felicidades porque es su día. O si tienen a su papá que se llama José, a su abuelo, pues lo felicitan ahí, ¿sí? Porque es día de los Joséses. Bueno, entonces día de San José, hoy celebramos el papá adoptivo de Jesús, celebramos pues todo eso que hizo, ¿no? De cuidar a María, de cuidar a Jesús, de ayudarlo, de irle enseñando ese oficio de ser carpintero, en fin. Entonces también les voy a encargar que me investiguen acerca de la vida de San José. Aparte de la tarea esa que les vamos a mandar hace rato, también ahí se les va a agregar que investiguen información acerca de San José. ¿Quién era San José? ¿Qué es lo que hizo San José? En fin, ¿sale? Bueno, entonces nos podemos ir y nomás pedirles pues que se porten bien, que hagan sus tareas, no se les olvide su tarea. Igual ahorita van a tener un puente, es decir, creo que el lunes no van a la escuela, me parece. Creo que no. Ahí pueden aprovechar para no nomás irse a San Pedro o a Aquino, a San Carlos, no, también hay que hacer la tarea, ¿sale? Aprovechar todo, no solamente que sea puro ocio, pura flojera, sino también algo de provecho, ¿sale? Bueno, nos vemos, pórtense bien y Bye. nos vemos Adiós. el próximo sábado, ¿sale? Pórtense bien, no coman tierra. Adiós. Adiós. Adiós.